Recordemos que Ruth está escrito en la etapa de los jueces. En este capítulo 2 vamos a estudiar acerca del encuentro de Ruth y Boaz en esta serie, Fe en medio de la crisis. Y solo déjenme leer un poquito el capítulo 2. Si estás ahí en tu casa, puedes ayudarme a buscar. Pero miren, dice el versículo 1, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Y un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejada atrás. Y Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Y así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelech. ¿Qué les parece si oramos y continuamos con este estudio versículo por versículo? Señor, quiero darte gracias una vez más por este día y gracias por tu palabra, Señor, que podemos estudiar versículo por versículo. Háblanos a través de ella y enséñanos, Señor, cómo debemos poner en práctica ahora que conocemos tu verdad. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a todas las personas que se van conectando. No se olviden que tenemos más de 500 videos de estudios, tanto de Éxodo, de Josué, ahora Jueces, Ruth, tenemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. O sea, hay muchos libros que lo puedes ver con mapas, con cronogramas, con muchas cosas que te van a ayudar a tu estudio personal. Estamos estudiando ahora el capítulo 2 en esta serie que le hemos denominado La fe en medio de la crisis. Vamos a recordar un poco, ¿no?, lo que hemos leído. 10 años antes, Elimelech y Noemí tuvieron que salir junto con sus 2 hijos a esta tierra de Moab. Los hijos se casaron, pero también todos los hombres murieron y solo quedaron Noemí y las 2 nueras. Noemí les dice a las nueras que regrese, una de ellas regresa, pero Ruth es la nuera que no regresa y le dice que va a estar donde quiera que ella vaya. Ella iba a estar con su suegra y hemos estudiado eso en el capítulo 1. Pero el autor ahora nos pone a Boaz. Boaz entra en la escena y vamos a ver qué hace Boaz. Así que el bosquejo que tenemos el día de hoy es Ruth y Boaz se conocen. Del versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a ver Ruth llega de coincidencia al campo de Boaz. Del versículo 4 al versículo 7, Ruth llama la atención de Boaz. Del versículo 8 hasta el versículo 13, Ruth recibe la amabilidad de parte de Boaz. Y del versículo 14 al versículo 16, Ruth es cuidada por Boaz. Y terminaremos del 17 al 23, Ruth comunica a Noemí el encuentro con Boaz. Este es el bosquejo inductivo, obviamente sin dejar de ser homilético, que lo tenemos para estudiar este capítulo. Y hay una consecuencia. Ahora, Ruth y Boaz entran en escena y ustedes no sé si han visto estas películas románticas donde se habla del amor a primera vista. ¿Existe el amor a primera vista? ¿Saben qué? Científicamente no existe el amor a primera vista. Lo que existe es una atracción, una pasión, ¿no?, a primera vista. Porque el amor es un proceso y el amor es una decisión que una persona toma para el resto de sus vidas, en lo cual se basa en hacer el bien hacia la otra persona. Por eso el amor es una decisión que se muestra por acciones, por buenas acciones. Pero parece que el autor nos lleva a un momento en esta cultura hebrea, en esta cultura del libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos muestra a una mujer que no es del pueblo de Israel, es de Moab. Y Moab sale de este incesto, ¿no?, de Lot con sus hijos y luego siempre con sus hijas, y fueron siempre enemigos del pueblo de Dios. Así que un enemigo del pueblo de Dios ahora va a ser parte del pueblo de Dios, y en lo cual
va a involucrarse en la línea genealógica de nuestro Señor Jesús, porque recuerden que Ruth es parte de la línea genealógica de nuestro Señor Jesús. Así que ahora vamos a volver a leer el versículo 1. Ruth llega de coincidencia al campo de Booz del versículo 1 al 3. Había en Belén un hombre rico y muy influyente, llamado Booz, dice. Y lo he marcado, hermanos, hombre rico y muy influyente. O sea, Booz era un hombre de buena posición, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Este hombre había soportado la hambruna. Recuerden que Elimelech salió de Belén por la hambruna, pero Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Y no siempre migrar, hemos visto el último estudio, no siempre migrar soluciona los problemas. Ahora, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18, dice lo siguiente. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Cuando miramos este versículo, y ustedes dirán, ¿qué relación tiene con lo que estamos estudiando? Es que Dios prometió que nunca los iba a desamparar. A pesar de la desobediencia en la cual se sumergía el pueblo de Israel en forma general, yéndose tras ídolos o adorando ídolos de otras naciones, naciones paganas, naciones que hacían hasta sacrificio para niños y le daban la espalda a Dios, Dios entendía que la ley, en el sentido que le dio al pueblo de Israel, era condicional. O sea, si una persona se mantenía justo, recuerden que el justo por su fe vivirá. Y parece que ahora Booz se mantuvo justo, adorando a Dios, y Dios lo bendijo. Y este versículo de Deuteronomio es que Él asegura que Él es el que nos da las fuerzas para hacer dinero, la capacidad para hacer dinero, y Él lo fue en el tiempo del libro de los jueces, y sabes que también lo es el día de hoy. ¿Quién crees que nos da la capacidad para hacer negocios, la capacidad en nuestra profesión, la capacidad a desenvolvernos en un trabajo? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da el vigor? ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da, mira, las oportunidades? ¿Quién nos da? ¿Sabes quién es? En el fondo y en su gran mayoría y en toda la mayoría, ¿saben quién es? Dios, el soberano, que permite que el ser humano tenga esa capacidad de hacer riqueza, tenga esa capacidad o inteligencia para estudiar y al final pueda hacer riqueza. Nunca te olvides que es Dios quien te ha permitido estar en ese trabajo, Dios te ha permitido tener ese dinero, Dios te ha permitido tener esa casa, Dios te ha permitido tener salud. Nunca seamos desagradecidos. Parece, como les dije, ¿no? Elimelech se olvidó, desconfió, se fue con sus hijos a Moab a migrar por lo que estaba pasando, la situación económica, la crisis, pero hemos visto en el estudio anterior, no le fue bien, no era lo mejor. En cambio, Booz prosperó en medio de esta situación. Ahora, el autor presenta a Booz y el versículo 2 dice, un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejada atrás. Y Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Miren que Ruth pide permiso. Y ella entiende una ley que está en Deuteronomio 24:19, dice, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo, dice el texto. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Levíticos capítulo 19, versículo 9 al 10 explica también esta ley. Dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Versículo 10, harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor
tu Dios. Así que Ruth es extranjera y Ruth parece conocer esta ley y es como si tuviéramos este campo, ¿no? Y uno está cosechando, pero sabes, mira, lo voy a marcar, este pedacito no lo tocaban porque era para el extranjero, el huérfano o la viuda. Así que Ruth entiende esta ley y dice, dame el permiso para ir. Versículo 3. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Yo le he resaltado, ¿no? Resultó. O sea, ¿ustedes creen que Ruth llegó a este campo por casualidad? Ruth está recogiendo y recuerden que en ese contexto la gran mayoría de cosechadores eran hombres. Y lo que dejaba atrás, si tú has visto esta imagen, lo que quedaba de lo que se olvidaban porque tenían que cumplir una labor rápido, las mujeres, las viudas o huérfanos empezaban a recoger. Y eso es lo que hizo Ruth. Pero creemos en la casualidad. No sé si tú eres una persona que cree en la casualidad, ¿no? Por casualidad. Yo no creo en la casualidad, yo más bien diría la causalidad. O sea, realmente hay un propósito divino. Hay algo que lo va a ocasionar, en lo cual va a resultar va a llevar a un final realmente que pueda llevarnos a la voluntad de Dios. O sea, esta doctrina bíblica se la conoce como la providencia divina. Y algunos dirán, ¿de qué se trata la providencia divina? Miren, esta doctrina nos dice que Dios tiene el control total de todas las cosas y sus propósitos se cumplirán conforme a su voluntad. También nos dice esta doctrina que Dios gobierna los asuntos de los hombres y actúa mediante el orden natural de las cosas. O sea, la providencia divina es aquello que muchas personas creen que es casualidad. No lo es. Y hay dos ejemplos claros en la Biblia respecto a la providencia divina. Por ejemplo, el caso de José, que fue vendido por sus hermanos. Dios va a cumplir sus propósitos y eso no significa que Dios es el autor de la maldad, sino que el hombre es el autor de la maldad y sufrirá las consecuencias de su maldad, pero la maldad aún sirve para los propósitos divinos. Por eso es que cuando José se da a conocer después de 13 años, ¿no? A sus hermanos, él dice, ustedes me hicieron mucho daño, mucha maldad, pero ¿sabes? Dios tenía propósito en todo esto. Sí sufrí, sí lloré, sí hice muchas cosas, pero Dios tenía un propósito. La providencia divina era para salvar a Israel, porque de ahí venía la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios llega en el momento correcto y hace que las acciones de los hombres obren para su beneficio o para su voluntad soberana. Y el mismo caso de Judas, ¿no? Judas tuvo tantas oportunidades de arrepentirse, pero ¿sabes? Su desobediencia, su traición, lo que vendió a nuestro Señor Jesucristo lo llevó a la muerte. Él sufrió las consecuencias de sus malos actos. Jesús le dio tantas oportunidades para que él no lo haga y él tomó la decisión de hacerlo, pero eso resultó en beneficio para la voluntad soberana, es decir, para la salvación de toda la humanidad. Y así hay muchas historias, así que no pienses que, ¡ay, qué casualidad! Para la próxima piensa, oh, y adora al Señor Dios soberano. Tu providencia llegó en el momento correcto. La providencia divina del Señor está por encima aún de nuestra voluntad. Así que es interesante que ella va a trabajar y no es que Dios haga todo, porque miren, Dios nos da las fuerzas. Dios da las fuerzas al hombre. Dios da las fuerzas al hombre para hacer riqueza conforme a su provisión divina, mas el hombre debe de salir a buscar trabajo y esforzarse para su provisión. O sea, nunca te olvides eso, que sí, Dios da las fuerzas al hombre en su providencia divina, pero Ruth salió a trabajar. La ley estaba hecha, pero Ruth salió a trabajar. Esto
como les vuelvo a decir, no significa como que tú te quedas de brazos cruzados, bueno, Dios hará y Dios proveerá. No, también necesitamos poner en acción aquello que nosotros tenemos: trabajo, oportunidades, estudiar, inversiones, etcétera, etcétera. Y Dios en su providencia divina lo seguirá haciendo. Ahora, Romanos 8:28 sería algo que funciona para nosotros, ¿no? ¿Qué sería? Dice el texto: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ojo que lo he remarcado, hermanos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. La próxima vez, sea algo bueno, sea algo malo, sabes, Dios tiene un propósito divino. Nunca te olvides. Versículo 4 al 7. Bueno, ¿qué pasó? Ruth llama la atención de Boaz. Dice que mientras estaba allí, llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Qué interesante, ya vemos el carácter de Boaz. Alguien, por ser jefe o ser amo, compartía con sus trabajadores un buen saludo, habíamos bondad, había amabilidad. ¿Y qué pasó? Versículo 5, entonces Boaz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y es interesante, porque en ese tiempo las mujeres pertenecían a algunos tribus o varones, ¿no? Entonces llamó la atención quizás que, no sé, su vestimenta, o era no conocida por él conocía a todas las mujeres que iban a recoger en su campo. No lo sabemos, pero algo le llamó la atención. Versículo 6, y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. 7. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores, y desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. ¿Sabes qué, hermano? Ruth trabajó duro, y sabes, el respeto y esmero en el trabajo es una prueba de nuestro carácter y nos abre muchas puertas de oportunidades. Es interesante el carácter de Ruth, pero dentro del carácter de Ruth que podemos ver en estos versículos, existía el respeto. Pidió permiso a su suegra, pidió permiso ahí al capataz para poder recoger, ¿no? Trabajó arduamente, o sea, el trabajo era duro, pero ella no se detuvo, y eso probaba el carácter. Por eso es que quizás llamaba la atención de estos hombres también, y le dijo: miren, realmente no es como otras personas, haraganes, flojos, o que siempre se están quejando de la vida, ¿no? Yo encontré un montón de personas que dicen: ay, ya no vale la pena vivir, no sé, se andan quejando de todo. ¿Por qué no me dio Dios, no sé, ¿no?, $1,000,000? ¿Por qué no me encontré un maletín? ¿Por qué tengo que...? O sea, Ruth no era así. Ruth pasó la muerte de su esposo, la muerte del suegro, su cuñado, llega a esta tierra de Israel, donde ella sabe que es extranjera, no entiende quizás mucho el idioma, aprende el idioma, enfrenta dificultades, no hay que comer, no tienen derecho a las mujeres en ese contexto, pero ella, su resiliencia, su capacidad de salir adelante, sus ganas, su esfuerzo, su arduo trabajo, decían mucho del carácter. Y ojo, eso abre muchas puertas de oportunidad. Así que si tú estás escuchando esta enseñanza, mira, eres joven, porque los jóvenes a veces tienen este problema del trabajo. El éxito depende de eso: trabajo, esfuerzo o capacitación y oportunidades. No te olvides de eso, siempre tienes que hacerlo. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 8 hasta el versículo 13, miren, Ruth recibe amabilidad de parte de Boaz. Miren, versículo 8. Entonces, ya que llama la atención, Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. Y le dice: no vayas a ningún otro campo, sigue muy cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Y miren cómo le llama: hija mía, quédate, no vayas a ningún otro campo. Boaz entabla una conversación con Ruth, versículo 8. Fíjate, le dice, en qué parcela están cosechando y síguelas. Boaz le da las pautas a Ruth, que pues quizás era primera vez para ella hacer esto, y le dice: advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayas sacado,
que hayan sacado del pozo. 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Aparte de respetuosa trabajadora, Ruth muestra humildad al postrarse, al agradecer de esta forma, que dentro de la cultura era un gran signo de humildad y respeto. Versículo 11. Sí, lo sé, respondió Boaz, pero también sé, miren, también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. O sea, habían escuchado de Ruth. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Versículo 12. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Miren que en esta conversación, para empezar, no es un tipo de coqueteo aún, pienso, vamos a ver en los próximos versículos. Es un hecho simplemente de Boaz de querer conocer a Ruth y obviamente, como dije, era extranjera, quizás llamaba la atención, no sé, su forma de hablar, su forma de recoger las espigas, no tenía mucha experiencia, X razones. Porque la belleza de Ruth quizás no se notaba al 100% porque, miren, estaba en el campo, estaba trabajando, estaba quizás sudorosa, ¿no? Estaba con tierra, en polvo, ¿no? No sé si una vez has tenido la oportunidad de estar en el campo donde se levanta pues el polvo, ¿no? La tierra se te pega a la cara. No era tanto esto, quizás lo que más llamó la atención a vos era el carácter. Porque el carácter no tiene que ver nada con el físico o la belleza o si te has pintado la cara o no te has bañado. Tiene que ver con las acciones y las acciones mostraban mucho el carácter de Ruth. Y entonces cuando se acerca y aún más llama la atención de que ella humildemente se postre como mostrando respeto conforme a lo que decía la cultura. Y luego vos dice, mira, esto es bondad, esto es humildad, esto es trabajo, esto es esfuerzo, esto es respeto. Entonces ven, acércate. Ven, te voy a dar la oportunidad para que sigas trabajando. Y conocía lo que había hecho. Y entonces ellos estaban hablando de la forma en que Ruth se había convertido al Dios de Israel. Es decir, en el capítulo anterior le dice, tu Dios será mi Dios, a Noemí. Y a donde quieras que tú vayas, yo iré. O sea, realmente Ruth había decidido dejar la religión moabita, la religión pagana, la religión de Quemos, la religión de estos ídolos, y empezó a confiar en el único Dios. Y es por esto que Boaz le dice, Dios te bendiga, que te proteja bajo sus alas. Y es la idea de siempre estar bajo el cuidado del soberano Dios, y lo bendice a Ruth. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque Boaz en este momento dice y pronuncia palabras de bendición para Ruth. Y miren que estas señales de la conversión, así como se convirtió ella, vamos a ver la conversión también para nosotros, pero basado en lo que ella vio. Miren, ella se refugió en el Dios de Israel, y aquella persona que se ha convertido deja los ídolos y se refugia en el único Dios creador. Ella ayudó a su suegra de forma práctica, y sabes que aquella persona que se convierte empieza a ayudar a su prójimo de forma práctica. Ella dejó a sus familiares y padres idólatras, paganos, y esto es lo mismo, lo que hace una persona cuando se convierte, pone a Dios en primer lugar y no tanto a sus papás o a sus familiares. Cuarto, ella empezó a vivir entre desconocidos, y esto es lo que hace una persona regenerada, convertida, adopta la familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora empieza a vivir con ellos, quizás desconocidos, pero más adelante van a ser familia, y ella mostró humildad en su trato con los demás. Y aquella persona que se ha convertido, ¿sabes?, es humilde en su trato con los demás. Eso es lo que sucede cuando una persona se convierte. El versículo 13 dice, espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Ruth sabía y entendía su posición, por eso la humildad es reconocer quiénes somos en Cristo. Y ojo, hermano, ¿sabes? Muchas veces recibimos bondad
por ser bondadosos, como lo fue Ruth con su suegra, y recibimos bendiciones por ser de bendición a otros. Y otra vez, llegamos al mismo punto. Ruth fue bondadosa con su suegra. Ruth fue de bendición con su suegra. Y ahora recibe bondad de parte de vos. Y ahora recibe bendiciones de parte de vos. Y vos pronuncia bendiciones sobre su vida. Y esto debería ser nuestro estilo de vida. Pero esto sucede cuando nos hemos convertido, cuando hemos sido regenerados, cuando hemos nacido de nuevo. Cuando realmente somos de bendición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en mi familia, en mi barrio, donde yo esté, debo de ser de bendición y mostrar bondad porque ahora soy hijo de Dios. Pero qué tristes a veces las personas que conocen de la Biblia, pero no muestran bondad. Y no son de bendición, al contrario, son piedra de tropiezo. Al contrario, son personas que traen problemas a la iglesia, al grupo, a la sociedad, al vecindario, pero aún dicen, ¿no? Leer la Biblia y entender la Biblia, eso es triste. Bueno, la Biblia habló siempre del trigo y la cizaña, que parece, pero no son, porque los frutos son los que nos van a identificar. Pero ella tenía muy buenos frutos. Y siempre hemos dicho, el cristiano, el Hijo de Dios, será conocido por sus frutos, no por sus talentos, sus dones, por sus frutos. Frutos de bendición, fruto de amor, fruto de paz, fruto de amabilidad, el fruto que es la benignidad, la templanza, la paciencia. Esos frutos deben mostrarse en la vida del cristiano. Ahora, 14 al 16, Ruth es cuidada por vos. Después, a la hora de comer, vos la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y vos le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Y aquí ya va cambiando un poco porque una cosa es ir a saludarla, otra cosa es invitarla a comer, otra cosa es invitarla a comer con ellos y otra cosa es invitarle el vinagre, que era un vinagre muy especial en ese tiempo, y darle más comida. Pero ojo, versículo 15, cuando Ruth regresó a trabajar, vos ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Vos ya ahora empieza el cortejo. Y ahora ya empieza el interés, un poquito de favoritismo. Dice, déjenla, déjenla. 16. Además, miren lo que dice vos. Arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Interesante, hermanos. Ahora, ¿sabes qué es lo que nos enseña en tus versículos? Que la bondad no solo es desear el bien, es hacer el bien de forma intencional, sin esperar el crédito de esa acción. Vos entendía la ley, era dejar las espigas para los pobres, y eso era bondad, pero ella hizo algo mucho más que eso. Quiso bendecir, quiso ayudar. Algunos dirán, pero ya empezó el interés por una mujer. Sí, pero también eso muestra la bondad en el corazón. Y lo hizo disimulado. No lo hizo, mira, como a veces algunos dicen, no, yo quiero ser bondadoso y pase por acá el selfie, ¿no? Y agarrando con el selfie. A veces uno lo hace bueno, tiene que dar fotos para aquellas personas que apoyan, pero yo estoy hablando de aquellas personas que lo hacen para aparentar, para mostrar. Y algunos a veces dan solo para ver la cara, cómo reacciona, si me agradece o no me agradece. Realmente la bondad es no esperar recibir nada a cambio, y son buenas acciones como lo hizo vos. La bondad no solo es desear el bien, hermanos. Es hacer el bien de forma intencional. Y ojo, sin esperar el crédito de aquella persona que lo está recibiendo. 17 al 23 y terminamos. Ruth comunica a Noemí el encuentro con vos. Dice, así que Ruth recogió cebada allí todo el día. Y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. En algunas versiones dice una efa, que vendría a ser 22 listros. 18. Luego la cargó de vuelta al pueblo
¿Y eso qué significa? Esfuerzo y trabajo. Y la mostró a su suegra. Y también le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Y miren, ¿qué serían las características de Ruth hasta este momento? Miren, era respetuosa, pidió permiso, tanto a la suegra como al capataz, trabajadora, todo el día trabajó y descansó poco, era humilde porque reconoció su posición, ¿no?, de ser extranjera o aún alguien que cosechaba de lo que sobraba, bondadosa al mostrar amor y cariño a Noemí, cariñosa también, ¿no?, porque quería a su suegra, le guardó un poco de comida para la suegra y fue fiel hasta este momento en su trato y valiente. Valiente porque enfrentó la cultura, enfrentó las situaciones difíciles, no importó si la miraban, la criticaban. Ustedes no saben qué es estar en un país extranjero, no es nada sencillo, y ella se armó de valor. Todas esas características, a veces cuando yo miro Proverbios 31, la mujer virtuosa, parece también ejemplificar a Ruth. Ruth, por eso, ella tiene mucho. Básicamente el libro lleva su nombre, Ruth. Representa mucho lo que debería de ser una persona que ha sido convertida, de dejar los ídolos paganos a tener ahora una relación personal con Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ahora tiene a Dios como su Señor y su cosmovisión ha cambiado, su cultura pagana ha cambiado y es una cultura del cielo, es una cultura cristiana, no una cultura tras cultura y ¿sabes qué? Sin tener cultura, no, realmente es algo que nosotros necesitamos entender, que somos forjadores y formadores de cultura, de bondad, de humildad, de respeto, de trabajo. O sea, a veces el cristiano se olvida que somos harina de otro costal y a veces se involucra simplemente en una falsa religiosidad. Cuando tú y yo entendamos esto, que somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos un deber y una responsabilidad como embajadores de Cristo de representar a nuestro Señor, pues nuestra vida y nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión sobre el trabajo, sobre el respeto, sobre la autoridad y sobre nuestro lugar va a cambiar enormemente como cambió en la vida de Ruth. Ruth, por eso está como parte de la genealogía de nuestro Señor. Y ahí parece que en estos últimos versículos empieza un poquito, ¿no? Vos se interesa, la quiere favorecer, un poquito el cortejo, el coqueteo. Todavía no se sabe, la próxima semana lo vamos a ver claramente. Ahora, versículo 19. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga, dice, al que te ayudó. Y entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Imagínense, Boaz. ¿Y qué dice Noemí? ¿Qué, Noemí? Dice, versículo 20, que el Señor lo bendiga, dice, le dijo Noemí a su nuera, nos muestra su bondad. No solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Dos cositas en estos versículos. Si tú has seguido los estudios del capítulo 1, Ruth dice, llámenme amarga. Estoy amarga porque mi esposo falleció, mis hijos fallecieron, he quedado en la pobreza, en la miseria, no tengo ningún derecho en esta tierra de la cual él tuvo que regresar y regresaba, cabeza agachada, amarga. Pero ahora dice, Dios muestra su bondad. Y luego habla de la palabra, Él es un pariente. O sea, estas dos cosas vamos a entender, porque la palabra para pariente es la palabra Goel, que significa pariente redentor, que es la primera vez que se va a usar Goel, porque en los primeros versículos no se usa esta palabra. ¿Y esto qué significa? Es un tipo de Cristo. Vos es un tipo de Cristo, quien nos redime, quien nos compra, quien nos da otra vez el lugar que vamos a tener delante del Señor. Y eso lo voy a explicar más la próxima semana. Y ¿sabes qué, hermanos? Noemí alaba la bondad de Dios, porque podemos experimentar amargura de ánimo en la crisis, mas nunca caer
en desesperanza. Noemí no cayó en desesperanza. Ojo, por la providencia divina. Ahora, 21. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. 22. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podría molestarte porque era extranjera, pero con él estarás segura. Las dos mujeres de tantas lágrimas que lloraron en el capítulo anterior, ahora viene la alegría, el gozo, la risa. 23. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada, y luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Ruth proveyó para la suegra, pero Dios estaba en su providencia divina haciendo que las cosas se ordenen conforme a su propósito, conforme a lo que hoy podemos resaltar. Romanos 8:28. Nunca te olvides, memorízatelo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hermano, hermana. Estamos llegando al final del capítulo. Yo no sé qué situación estés enfrentando. Quizás un problema en tu pareja, con los hijos, en el trabajo, una enfermedad, una situación difícil en el trabajo que quizás tú no has provocado y tú te dices, ¿qué está pasando? Parece que las cosas se están desordenando. Estaba tan tranquilo y ahora viene y se incomoda. Todas las cosas suceden para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito divino. No importa si son lágrimas, no importa, mira, si es frustración, no importa si es sonrisa o no importa, no entiendes por qué suceden las cosas. Confía en el Señor, confía en la providencia divina, confía en su voluntad soberana, confía, Él está sentado en su trono. Así que así andamos también con mi esposa. Hay cosas difíciles que nos pasan en la iglesia, a veces en la economía, en la familia. Sabemos que Dios tiene el control. Dios cambió las lágrimas, cambió el dolor, la amargura de Noemí, de Ruth, y ahora empieza a proveer y a traer bendición. Empieza a cambiar sus lágrimas en sonrisas. Así que ten paciencia, espera, tu fe no decaiga, pero solo confía en el Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿sabes? Podemos experimentar amargura de ánimo en la crisis, mas nunca pensar que Dios no está en control de la situación. Nunca hagas eso. Dios tiene el control. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, Dios, lo que hemos visto, Dios da las fuerzas y la capacidad al ser humano de hacer riqueza. Y la persona que conoce a Dios de forma personal lo honra con sus ingresos económicos en agradecimiento. Tienes que entender eso. Dios te dio todo. Salud, trabajo, salvación, redención. Agradece con tus finanzas al Señor. Y número 2. Recibimos bondad cuando somos bondadosos. Y recibimos bendición cuando somos de bendición a otros. Es lo que hemos visto en este estudio. Y número 3, cuando una persona es regenerada y ha nacido de nuevo, ¿sabes? Muestra estas características como lo mostró Ruth. Confía en Dios, es respetuoso, es trabajador, es humilde, es bondadoso, cariñoso y fiel. Esos son los frutos, hermanos. Si eres regenerado, si eres nacido de nuevo. Si no, eres un religioso o religiosa más. Y número 4, frente a la amargura, en medio de la crisis, recuerda que Dios está contigo y nunca te dejará solo. Él siempre llega en el momento correcto. Su providencia divina está para sostenernos y está para cumplir su propósito a pesar de lo bueno o lo malo que nos pueda pasar. Confía en Dios. ¿Por qué no terminamos este estudio? Y si tú tienes una petición en especial, mira, ahí en los comentarios del YouTube, escribe de forma personal o hay un correo al final que sale calvariarequipa@gmail.com. Escribe y voy a orar
por ti. Vamos a orar como iglesia por ti. Señor, te damos gracias en este momento. Si hay personas que en este momento están escuchando esta enseñanza y están pasando momentos difíciles, ya sea por cuestiones económicas o de salud, o familiares, o de relaciones interpersonales, Señor, yo te pido que pongas primeramente paz en el corazón de que tú estás en control. Segundo, que les des paciencia y le hagas entender que tus promesas, Señor, se cumplirán siempre en el momento correcto. Tu providencia divina llegará en el momento correcto. Y a pesar de las circunstancias difíciles, Señor, tú tienes un propósito mayor. Todas las cosas suceden para bien para aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. No importa si es sinónimo de tristeza, sinónimo de frustración o de desánimo, al final tú obras para bien. Siempre hay algo que tú estás haciendo que quizás no lo veamos en su momento y quizás no entendamos el por qué suceden todas las cosas, pero sí podemos entender el para qué suceden todas estas cosas. Padre, oro por estas personas, oro por sanidad, oro por bendición, Señor, en el trabajo, oro para que las relaciones interpersonales se arreglen, oro para que tu gracia y misericordia esté siempre con ellos y nunca hagas que decaiga en su fe. Al contrario, su fe se fortalezca, sea firme, y así como tú cambiaste las lágrimas y el dolor y la amargura de Noemí, cambiarás también las lágrimas de estas personas que están poniendo hoy en oración junto conmigo en este estudio. Muchísimas gracias por tu palabra. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. El Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. No te olvides darle un like y comparte este estudio con tus amigos para que puedan escuchar la palabra del Señor. Chao.